Volvemos a las noticias y volvemos a hablar, en este caso en particular, de las acciones que lleva adelante Sudáfrica para intentar frenar el avance de Israel en Franja de Gaza. Vamos a compartir el siguiente informe que nos va a profundizar bastante el detalle. Sudáfrica acusó este jueves a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de intensificar lo que calificó como un genocidio en Gaza y pidió al tribunal que ordene detener la ofensiva del Estado hebreo en Rafah. La Corte con sede en La Haya celebró audiencias sobre esas nuevas medidas de urgencia solicitadas por Sudáfrica para detener los ataques de Israel. Las fuerzas israelíes han penetrado en Rafah, donde se refugian la mayoría de palestinos desplazados por la guerra en Gaza. Israel también ha cerrado el paso fronterizo de esa localidad, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria por el sur de Gaza. El equipo jurídico de Sudáfrica presentó hoy su caso e Israel hablará mañana viernes. Rafah, en el sur de Gaza, refugio para más de 1 millón de palestinos, es ahora el foco de la ofensiva israelí. Las tropas siguen su incursión en la ciudad gazatí. Decenas de miles de palestinos huyen de nuevo, mientras sus aliados en el extranjero esperan evitar un desastre mayor. Sudáfrica ha pedido a la Corte Internacional de Justicia la retirada inmediata de Israel de Rafah y el cese de la ofensiva militar. También exige que Israel tome todas las medidas necesarias para facilitar el acceso a la ayuda humanitaria. Estas medidas forman parte de un caso en curso presentado por Sudáfrica que acusa a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio. En una sentencia provisional de enero, el tribunal no reclamó un alto el fuego como exigía Sudáfrica, pero declaró que existía un riesgo real e inminente en virtud de la Convención y exigió medidas a Israel para evitar un genocidio. De acuerdo con sus obligaciones en el marco de la Convención sobre el Genocidio, Israel debe, por los palestinos en Gaza, tomar todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de cualquier acto comprendido en el artículo 2 de la Convención. Israel ha declarado que actúa en consonancia con la legislación internacional y que el caso por genocidio carece de base. Las audiencias que se celebran esta semana se centran solo en medidas urgentes. Sudáfrica presentó este jueves sus argumentos. El país africano tiene una larga historia de solidaridad con los palestinos. Sus dirigentes han comparado la situación en Israel y los territorios palestinos con la del antiguo sistema del apartheid de Sudáfrica. Un fallo sobre el caso de genocidio tardará probablemente años. Las sentencias de esta Corte son vinculantes, pero no tiene forma de hacerlas cumplir. ¿Qué hace la Corte Internacional de Justicia en La Haya? ¿Solo son capaces de hablar de ayuda? No queremos ayuda, queremos un alto el fuego permanente y que Israel se retire totalmente de Gaza. Gaza ha sido destruida y Rafah no es un lugar seguro. Toda Gaza no lo es. Cualquier fallo a favor de Sudáfrica aumentará la presión internacional sobre Israel, en un momento en que sus dirigentes se encuentran cada vez más aislados por su guerra en Gaza. La Corte Internacional de Justicia escuchó este jueves los argumentos de Sudáfrica para reclamar ese cese inmediato de la incursión israelí en Rafah. Mañana llega el turno de Israel, que defiende su compromiso inquebrantable con el derecho internacional. Gerard Fajeda Soler en Bruselas. Gerard, si la CIJ accediera a esa solicitud de Sudáfrica urgente, ¿qué peso y qué influencia tendría? Claro, el Tribunal de La Haya cuelga de las Naciones Unidas y sus sentencias son legalmente vinculantes. El problema, digamos, es que no tiene medios para aplicarlas. Por ejemplo, tenemos que recordar que instó a Rusia a frenar su invasión a Ucrania y la guerra continúa. Ahora bien, es una corte que sí que tiene un impacto importantísimo en la opinión pública mundial, sobre todo en un momento en que los apoyos de Netanyahu en Europa y en Estados Unidos están empezando a flaquear. Me pregunto, Gerard, ¿qué más sabemos sobre esos argumentos que presentó hoy Sudáfrica y las medidas urgentes que pide, que son adicionales? Exacto, sí, los argumentos de Sudáfrica van en la línea de ya los que presentó a principios de año y acusa a Israel de estar intensificando su genocidio contra el pueblo palestino, especialmente por la ofensiva de estos últimos meses en Rafah.
¿Qué pide la Corte Internacional? Que inste, ahora sí, un alto el fuego a la Franja de Gaza. Pero tenemos que recordar que este mismo tribunal, a principios de año, ya evitó pedir un alto el fuego y solo llamó a Israel a permitir un acceso de ayuda humanitaria a Gaza. ¿Crees que hay una diferencia entre esas peticiones de principios de año con estas ahora? Sí, hay una diferencia, sobre todo por la ofensiva de Rafah, y tiene más argumentos, digamos, para acusar a Israel de perpetrar un genocidio. Israel lo que va a hacer, por supuesto, es defender que en ningún caso está perpetrando un genocidio y que son acusaciones sin fundamento. La respuesta más o menos va a tardar, se espera, entre 2 y 3 semanas de la respuesta cautelar, y la pregunta del millón, digamos, es si Israel va a cumplir o no el pronunciamiento del tribunal. Me gustaría centrarme por último un poquito más en eso, Gerard, si te parece. Le toca mañana el turno de réplica a Israel. ¿Qué más crees que dirá y cuáles serían los siguientes pasos? Ya me lo has avanzado un poco. Sí, lo que dirá, intentará desmentir, digamos, las acusaciones de Sudáfrica, y después lo que tiene, normalmente le da, por ejemplo, el tribunal un mes a cumplir a Israel, como la anterior vez, estas recomendaciones o estas sentencias, y se espera que más o menos ahora también le vuelva a dar un mes para cumplir, veremos, con las obligaciones que le impone el tribunal. Gerard Fageda, en Bruselas, gracias por todo esto. A vosotros, gracias.